Lo cierto es que nos entran escalofríos solo de pensar que todos juntos han podido cometer más de 100 atracos. Y es que se trata de niños de no más de 14 años. En tan solo un día han detenido a 18. Se organizaban en bandas para robar en cajeros automáticos de Valencia. Van a ver cómo lo hacían. O vengo con más gente o no vengo. O sea, de que está abierto, vengo sola, ¿no? Pero si hay que está cerrado, no vengo. ¿No se mete usted ahí dentro? No. En 2 días 10 atracos. Sí, solamente en este cajero. Lo están utilizando todos los bancajas de toda la zona del puerto. Este barrio está atemorizado por una banda de niños ladrones. Llevan desde agosto desvalijando a quien saque dinero de los cajeros automáticos. Van 4 o 5 en grupo. Se ponen los chavales en el banquito ese que hay ahí detrás. Entonces tú te vas a sacar el dinero y tú no te das cuenta porque no haces ni caso, porque son críos pequeños. Entonces tú empiezas a marcar tu número PIN, lo mueves y cuando vas a sacar el dinero, entonces ellos te llegan por detrás. Cuando marcamos el PIN es cuando los niños entran en acción. Uno viene por la izquierda, le pone un papel en la cara con cualquier excusa y mientras tanto el resto de niños viene por la derecha. Uno de ellos marca la tecla de los 500 euros. Se llevarán el dinero y saldrán corriendo. Pero les llegan a pegar. Llegan a los riñones. Puñas a los riñones. Puñas a los riñones. Claro, entre 4 o 5 que van, te despistan de tal forma que cogen el dinero y se marchan con 500 euros. O es una banda organizada, porque ya te digo, normalmente se suele poner un adulto por detrás de ellos para controlar la forma ¿Cerca de esta zona? Sí. En el cajero se meten dentro e incluso van otros que van con patines para entrar directamente a coger y salir corriendo. Claro, al ir con patines, porque claro, el chaval va más rápido. Y al cabo de unas horas vuelven. Todos tienen menos de 14 años, por lo tanto, según la ley del menor, no son responsables de sus actos. La policía ha detenido al menos 18 de ellos en tan solo 24 horas, pero sus padres no los reclaman y salen de nuevo a la calle. ¿Tú crees que ellos saben que no se les puede hacer nada? Sí, me lo han dicho a mí en mi propia cara. O sea, yo los detuve ahí dentro, los recogí porque iban a atracar a un señor, lo vi, solté la bolsa de la compra, entramos para adentro y lo cogimos al niño. Y el niño me lo decía, dice: soy rumano, tengo menos de 13 años y no me puedes hacer absolutamente nada. Ante la impunidad con la que actúan a diario los chavales, los bancos alertan a sus clientes y les aconsejan que se encierren con pestillo. Y algunos vecinos han tomado la iniciativa. Usted se asoma a la ventana y los ve. Los veo. ¿Y qué hace usted? Les chillo para que se marchen. Y llamo a las personas para que se den cuenta que están los ladrones ahí detrás de ellos. ¿Así ha conseguido usted impedir varios robos? Tirar a muchos chiquillos de aquí que no les roban a las personas. ¿Y qué hacen los niños cuando le ven a usted? Se quedan riendo y me señalan y me dicen palabrotas, me dicen hijo de y me dicen de todo lo que les da la gana. Me tiran piedras y me tiran de todo. ¿Es verdad que se le han bajado los pantalones incluso? Sí, me han bajado los pantalones y me han enseñado a la mujer y a mí me han enseñado las castañas. Una chiquita dentro al cajero a sacar dinero, se les metió dentro del cajero, tuvimos que salir corriendo detrás de ellos porque le habían quitado el dinero. ¿Y que los conseguís pillar? No, para nada, corren, pero ¿cómo corren? A los chicos los cogimos, los metimos en el cajero de bancaja hasta que llegara la policía. Bueno, lo cogió Antonio, a los dos. Mira, le decían las cosas más increíbles al pobre hombre, que ella también era una niña, que ella le podía hacer cosas a él, o sea, cosas. Aparte de en los cajeros automáticos, mucha gente más en el barrio ha sido también víctima de los niños ladrones. ¿A ti misma qué te pasa? A mí, estando embarazada de la nena, trataron de robarme mi móvil. Y yo lo que hice fue decirle, como tú me llegas a tocar, vamos a ver cómo estamos. ¿Y a una vecina también? A una vecina le arañaron al hijo también para quitarle el móvil. A otra vecina también, a una amiga de ella, pues iba por la calle y le arrancaron el bolso para sacarle también el móvil. ¿Ellos se ponen a abrir, armario? Intentar abrir, porque esto tiene fácil, ¿no? Lleva unas llaves, pero intentan hacer así, a ver si se pueden abrir o cualquier historia, mira, tú ves, se hacen así y pueden romper alguna vitrina, entonces tenemos que salir todos. Sabemos que la policía no puede hacer nada, porque no podemos hacer nada, la policía, pero que hagan algo los jueces que los metan en los reformatorios. Y si pueden buscar a los padres que los metan en la cárcel, que son las culpables, son los padres. De momento, cuando los pillan, estos niños ladrones solo pasan unas horas en los centros de menores. Fíjense, robando con menos de 14 años.